Un camino sin salida, un amor que ya se va, una herida siempre abierta que no deja de sangrar. Se cerraron tantas puertas, es difícil continuar y marchita la esperanza, es momento de cambiar. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están, queridos oyentes? Qué gusto tenerlos nuevamente del otro lado del diario. Y quiero contarles que, como siempre, me acompaña en la operación técnica mi 50%, Mariano Diseco. ¿Y quién les habla? Cristina Sada. Les dice que el programa de hoy comienza de esta forma. Confiar en uno y mantener la fe. Para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer. Y la otra cara se trasladó hasta la localidad de Berisso para hablar un tema que realmente nos duele a todos, especialmente quienes amamos a los animalitos. Por eso vamos a hablar con Elba Tiburzi, de la ONG en protección y defensa de los animales. Hola Elba, buenas tardes. Hola Cris, ¿cómo estás? Tanto tiempo, bien, gracias. Sí, ya lo creo, hace mucho que no hablábamos. Sí, siempre hay tema para charlar. Sí, especialmente, ¿qué es lo que está pasando? La gente que está tan agresiva con los perros especialmente. Sí, mira, esto que planteas es una realidad que viven los humanos, o sea, esto está incrementándose y se está reflejando con los animales porque es la violencia que se está viviendo puerta adentro entre los humanos, en la vida pública. No están ajenos los animales a ser víctimas también de esto. Lamentablemente en las últimas semanas lo que se vio incrementado es el tamaño de crueldad. Sí. Uno estaba acostumbrado a esos casos extremos, a verlos una vez al mes, una vez cada tanto, y estuvimos el último mes que fueron permanentes, ¿no? En el país, lo que fue en Córdoba, lo que es en Cava, lo que fue en Ensenada, lo que fue en Avellaneda. Realmente el daño, la crueldad hacia los más débiles, ¿no? Porque alguien que no se puede defender, en este caso los animales, como también le pasa a los niños, a los abuelos, a las mujeres, o sea, ellos no escapan a la realidad, pobrecitos, siguen siendo maltratados porque es el tamaño de crueldad que hoy está, y de violencia que está viviendo la sociedad. Sí, a veces vemos, Elba, como la otra vez, una señora que tenía, creo que 10 o 15 caniches, todos en muy mal estado, y gracias a los vecinos que denunciaron, bueno, pudieron rescatarlo. ¿Por qué las toman esas actitudes? ¿Para qué quieren eso si no los pueden mantener? Bueno, mira, lamentablemente muchos los toman como un medio de vida sin importarle. Acá hay una responsabilidad compartida que es fundamentalmente el que compra, porque el que compra es el que habilita este tipo de crueldad, que es la crueldad de los criaderos, ¿no? Que es una realidad totalmente distinta. Hay gente que dice, no, pero hay criaderos que los tienen bien. Ningún animal que es una máquina de reproducir, porque le pongas un aire acondicionado, una calefacción, una alfombrita, o sea, deja de ser menos cruel que aquel que lo tiene hacinado en un galpón solamente para reproducir, sin médicos, sin asistencia. Y lo que vos viste y a lo que hace referencia, nosotros lo vemos de manera permanente, como algunos puntos del país se comenzaron a prohibir directamente los criaderos, sin importar, ¿no es cierto?, si son formales, si tienen cierta legalidad o de manera clandestina. Lo que hay que terminar es con la máquina de reproducir. Vos fíjate, el otro día se comunicaba una fundación de Holanda, te tiro un ejemplo, ¿no? Y ellos me decían que por qué la gente en Holanda tiene perros de raza y no hay perros en la calle, porque justamente eso, ellos no tienen animales para adoptar, porque no hay perros en la calle, entonces la gente compra, ¿entendés? Allá esa es la gran diferencia. En cambio acá, lo que tenemos que hacer es todo el trabajo a la inversa, terminar con los criaderos por la superpoblación que tenemos de animales en situación de calle y abandono permanente en la República Argentina. Es uno de los países con mayor cantidad de animales en situación de calle o abandonados. Entonces, esto lamentablemente nos está posicionando
hablando en un lugar más complicado, donde lamentablemente los animales siguen siempre perdiendo porque no son prioridad para el Estado, que es quien se debería hacer cargo y plantear políticas responsables, ¿no es cierto? Una de ellas es campañas de esterilización que estén acorde a la realidad que se está viviendo. Vos no podés castrar la misma cantidad de animales en los municipios que castraban hace 10 años, cuando hoy tenés 3, 4 veces más de animales en esas ciudades. Entonces, lamentablemente no ayuda la situación política, la situación social y la crisis económica del país. Y siempre los animales te dicen que son importantes, pero que no es un tema urgente. Claro, lamentablemente. Pero viste que ahora es como que la verdad que la bolsa de alimento para perros está carísima. Y por ahí la gente dice, antes de comprarle al perro me compro un churrasco yo. ¿Por eso vemos más perros en la calle? La crisis económica, te digo, nosotros lo vemos permanentemente, esto que no se torne a una situación de un diálogo contra un gobierno, pero lamentablemente sí, es la crisis económica que estamos viviendo. La gente no tiene para comer, no tiene para darle de comer a los perros. Nosotros ayer, por ejemplo, me pasó, yo trabajo en la municipalidad de Berisso aparte, y nos pasó de una señora, ¿no es cierto?, que fue el primer caso que recibí, a pesar de que todas las organizaciones lo venimos alertando hace meses, que cómo está aumentando la cantidad de animales en la calle. Y me pasó esta semana que una señora fue al municipio a decir, se me están muriendo los perros porque no tengo para darles de comer, y no los puedo soltar para que coman en la calle lo que encuentren, porque tengo miedo que los muerdan, que los lastimen o qué sé yo. Entonces era 3, 4 días estar, pedíamos en las redes quién podía ayudar. Ayer fui, compré una bolsa, que no te digo el valor que me salió, y cuando llegamos a la noche con el municipio a llevar una bolsa a esta señora, yo no te puedo decir el hambre que tenían esos animales. Ay, ¿me entendés? Y te estoy diciendo que lo que más le podía darle a esa señora era contención puerta adentro, pero no los podía alimentar. Y esto que estamos viendo, lo ves en la calle permanentemente, que empiezan a aparecer animales que no son animales abandonados, son animales que tienen responsable, pero que los largan a la calle para que coman algo, ya sea porque el vecino le tira, porque pueden romper una bolsa de basura, y eso es lo que se está incrementando. Y eso no es nada. Esto, yo lo hablo permanentemente con veterinarios, me dice a ellos lo que les bajó la atención médica. Imagínate que si estamos hablando de lo que les cuesta darles de comer, imagínate lo que es brindarles una atención a un animal que se enferme, ¿no? Realmente esto pensamos que se va a complicar todavía un poco más, o mucho más se va a complicar, pero vuelvo a repetirte, los animalitos lamentablemente son lo último que importa, lamentablemente, para una sociedad indiferente, para un gobierno indiferente que te dice que le importa pero que no hace nada al respecto. Entonces, hoy la gente te dice, no tiene para comer la persona, van a tener para darle de comer a los animales. ¿Y qué hacemos con los animales? ¿Qué hacemos? Lamentablemente son los que están sufriendo y son los que están padeciendo. La gente ya no puede adoptar, ya no hay adopciones prácticamente, cuesta muchísimo que alguien pueda ingresar un animal a su casa. Los predios que tenemos animales están colapsados porque no hay adopción. Al no haber adopción, vos no podés ingresar más animales. Claro, lo que quedan en la calle, sostener los que tenés, luchar para conseguir el recurso, para alimentarlos, pero no podés ni entregar a los animales porque no te los adoptan, no podés ingresar porque yo tampoco vos tenés para poder darles más de comer de lo que le estás manteniendo. Entonces es como que está paralizado un montón de cosas, brindás ayuda desde otro lugar, pero el número es realmente muy preocupante, muy preocupante. Y Elba, otra cosa que estamos viendo, la gente por la ola de inseguridad agarra o compra o adopta perros de razas que hay que tener mucho cuidado porque son perritos muy agresivos si no los tenés bien educados, ¿no? Exacto, está muy bien. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Cómo es eso? Estábamos viendo el caso de esta abuela que murió el otro día, la cara desgarrada, los brazos. ¿Cómo puede ser que la gente tenga esos animales y no tengan el cuidado que deben tener para sacarlo a la calle o que no se le escapen? Sí, mira, justamente lo que vos estás haciendo mención es el caso de Florencio Varela, que una de las abogadas de nuestra institución justamente intervino en esa situación también.
Los animales, por supuesto que no tienen la culpa, no existen animales peligrosos, existen las personas irresponsables que adoptan o adquieren animales que no están capacitados para poder satisfacer sus necesidades, y ahí radica la peligrosidad, ¿no? Cuando vos al animal lo maltratás, lo forzás a hacer algo, le cambiás la conducta, lo estimulás de alguna manera con cierta peligrosidad, el pobre animal termina siendo víctima de eso. En este caso me acuerdo que eran 7 perros de la raza American Bullies que habían atacado a esta abuela que había ido a alimentar unas gallinas que estaban en la vereda o una cosa así. A cortar pasto. El perímetro de esa propiedad de Varela era un pibe que cría perros de los American Bullies, para que la gente entienda, es como el pitbull más gordo, más cabezón, ¿no? Un estilo así, para que más o menos tengan una idea. Si escuchan ruidos porque están jugando los perros. Entonces, estos animales los tenía para criar este muchacho, pero tenía el perímetro muy bajo, el frente de la casa muy bajo. Obvio que la mujer salió y los perros salieron atrás de ella, no sabemos qué es lo que la motivaron. Lamentablemente fue muy grande el daño, porque esto fue casi hace más de un mes y pico esta situación. La señora falleció estos días, desgarro en la cara, heridas terriblemente, muy triste toda esa situación, pero bueno, pero ahí está la situación. Vos fíjate, tenés una ley provincial que te dice cómo tenés que tener esos animales, y vos decís, es la culpa del dueño, es la culpa del sistema, Cristina, y te lo explico por qué. Porque si tenemos una normativa que nos dicen cómo tienen que ser las viviendas que alberguen estos animales, y vos tenés un paredón, ¿sí? Y no existen los controles realmente para que se cumplan las normativas municipales o las leyes provinciales, pasan estas cosas. Entonces, vos fíjate que después que ocurrió este hecho, el municipio se acercó al domicilio, ¿sí? Lo único que hizo, en vez de infraccionar, porque intervino la justicia, por supuesto, porque esto ya es un delito terrible, ¿no es cierto? Más allá de inspeccionar el lugar, lo que hizo es preguntarle si tenían las vacunas. ¿Me entendés? Cuando en otros municipios, nosotros por ejemplo acá en Berisso nos toca inspeccionar un lugar y se lo intima, si el domicilio no está con las características para albergar esos animales, para que no pongan en riesgo a terceros, se los termina intimando o se les coloca una multa para que se pongan a resguardo como corresponden esos animales. Ahora, si vos vas tras el daño que se le ocasionó a esta mujer y solamente le pedís la vacuna antirrábica, y me parece que hay algo que estamos haciendo mal como sociedad. Escribimos muchas normativas, muchas ordenanzas, muchas leyes, pero que después cuesta muchísimo aplicarlas o que las hagan cumplir. Y pasan estas cosas, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, que le saquen los perros. ¿Y a dónde llevas perros que tienen esta conducta? Claro. ¿A dónde lo llevas? Si el único que puede más o menos manejarlo es el responsable. Sí, o el más responsable, porque lo conocen, porque tienen cierto dominio. Acá hubo una negligencia en cuestión al tema, ya te digo, edilicio, que los animales no estaban contenidos como tenían que ser contenidos. Pero hasta donde yo sé, los animales no se le quitaron a la persona. Sigue y acá tenemos una persona fallecida. Sí. Lo mismo es por tema de seguridad, ya te digo que creo que la gente ya ni adquiere por tema de seguridad, porque hoy el que pueda defender algo, yo creo que todavía se siguen adquiriendo estos animales, pero por un estado de posicionamiento en cuestión de superioridad. O sea, generalmente, yo digo porque lo veo permanentemente, gente que anda con los pitbull, por ejemplo, para decirte una raza, ¿no? Porque peligroso o mordedor o agresivo puede ser cualquier animal, pero te nombro algo porque están como demonizados, pobres animales. Yo los veo a los chicos, ¿no es cierto?, que van con los pitbull chiquititos, que son unas bellezas, que van a las veterinarias, y vos decís, le preguntás a esa persona, porque me ha pasado a mí en algunas inspecciones, ¿conocés la normativa de cómo tener a este perro? No tienen ni idea. ¿Sabés que tenés que tener tu casa completamente vallada para cuando crezca este animal? No tienen ni idea. Y la mayoría de las denuncias que tenemos cuando pasan accidentes, que salen a la calle o se pelean con otros perros o causan heridas o rotura de propiedades con estos animales, vos fíjate, cuando llegamos a los domicilios, son domicilios que tienen frente de chapa, frente de alambre, pero tienen un pitbull. Claro. O sea, no creo que sea por un tema de protección a tus bienes, que me
roben o pongo como seguridad. Yo creo que lo que hay acá es un tema educacional, un tema de conciencia, gente que por ahí adquiere estos animales porque creen que eso les da cierta cosa de superioridad, tener un pitbull, caminar por la calle sin bozal, suelto a la par de uno, y después no lo saben contener. Cuando el animal creció, ¿entendés? Que ya no lo pueden dominar, termina siendo un problema realmente. Sí. Pero no tienen ni idea de nada. El problema, vuelvo a repetir, te radica en quien adquiere estos animales. No tienen la culpa los pobrecitos perros de caer en estas manos. Sí. Y otra cosa, Elba, que yo creo que la gente se da cuenta. Vamos a suponer enero, Mar del Plata, Ruta 2. Ves un montón de perros de raza, de finos, y vos los ves sueltos ahí. ¿Por qué? Porque la gente los compra. Y después, cuando llegan las vacaciones, ¿y dónde los vamos? He visto abrir las puertas y tirar los perros. Sí, bueno, tenemos infinidad de imágenes de lo que hacen en la ruta. ¿Vos te acordás lo que salía en algún momento tener un caniche, lo que tenía un labrador, lo que era tener un galgo, qué sé yo, perros que vos decís que hubieses pagado dinero, o que la gente ha pagado dinero para adquirirlos? Y hoy están en la vía pública como aquellos PP, que la gente a veces dice, y no, porque eso es un mestizo, porque eso es una cuestión de moda, ¿entendés? Y lamentablemente lo que vos decís es muy cierto, la gente se va, no piensa después cuando adquirió el animal, ¿qué hago en las vacaciones? ¿Qué hago si no tengo tiempo? ¿Qué hago? Entonces hace eso, como no puedo pagar una guardería, va así, o lo largan a la calle, si vuelven a la casa y el perro está, bueno, volverá a estar adentro, y si no, se habrá ido por otro lado, o alguien lo agarró, lo que sea. Lamentablemente, por eso te digo, el humano es muy cruel, cruel con los animales. Y otra raza que me parte el alma son los galgos. Y vos conocés mucho de eso. Sí, acá todavía está Chipre, está Roma, que los llegaste a conocer. Bueno, vos te acordás de la galguita que tuvo cría, esos galguitos que andaban caminando por acá, terrible. Sí, esos son permanentes. Es una de las razas, puntualmente en la Argentina, es un país que abundan los galgos, es la raza más abandonada, es la raza más sufrida por toda la explotación que se le sigue haciendo, ya sea para las carreras, que ya no son tantas, gracias a Dios, pero sí para cazar, y la gente los abandona. En la ruta es impresionante la cantidad de galgos o cruzas de galgos que van tirando, y en qué estado, porque pobrecitos, tras que son flacos, en el estado en que nos encontrás, que es lamentable. Es el animal más descartado, y es un animal bellísimo, que realmente cualquiera quisiera tener si realmente sabe del amor de esos animales, ¿no? Sí, es cierto, son animales muy frágiles, así como tienen su carácter, son muy frágiles, muy dóciles, para que la gente lo pueda tener con uno. Yo siempre digo, si encontrás un galgo y te sobra un poquito de espacio, llévatelo, porque vas a encontrar un amigo recontra fiel. Realmente es maravilloso el animal. Elba, ¿y se acerca gente a adoptar? ¿Has notado o no? No, la adopción está totalmente paralizada. Los previos, mira, yo recién estaba en comunicación con otro previo, que bueno, la semana que viene vamos a entrar una perrita que está preñada, ya de 1 mes y pico, que no puede estar en un previo. Bueno, la van a derivar acá para que tenga el parto y que nazcan las crías acá, pero le está pasando a todos los mismos, no hay adopción. Prácticamente no hay adopción, y más para lo que te cuesta recuperar a un animal, no lo das así nomás tampoco, porque uno también tiene que tener ciertas exigencias, porque estamos hablando que en las protectoras lo que tenemos son animales recuperados, que costó muchísimo dinero recuperarlos, ponerlos en buena condición de salud, hacerle toda la sanidad, las esterilizaciones, los controles, como para no estar seguro de a quién se lo vas a entregar. Y realmente la gente que hoy tiene posibilidad de incorporar un animal lo piensa 2 veces, ¿entendés? Claro. Y entregar un animal para que dentro de 1 mes te lo devuelvan o termine en la calle, por más que vos hagas seguimiento y todo eso, es muy difícil, pero realmente está paralizada la adopción. Porque viste, hay mucha demanda para ingresar por el abandono que hay. Elba, vos viste que a veces el chico quiere un perro y bueno, y después se tienen que ir, como vos decís, se van y el perro lo largan, ¿viste? Y el perro sufre, Tenemos 2 situaciones. Primero, que realmente a mí que los chicos piden un perro, mira, si querés ganarte una enemiga, decime que realmente quiere un perro, porque no te lo voy a dar. O sea, el chico no puede elegir, o sea, puede querer, como puede querer un muñeco, una pelota, una remera
o ir al parque. Y así de esa misma manera quiero un perro. La decisión la tienen que tomar los adultos, ¿sí? Claro. Porque, como decimos, el chico se cansa, el chico juega un ratito y después es el adulto que se tiene que hacer cargo, que no quiere hacerse cargo, porque tampoco es lo que hizo fue parar la ansiedad por un momento del pibe, y después no se quieren hacer cargo. Hoy por hoy nosotros tenemos dos complicaciones en esta situación. Una es esa, la del menor que quiere el perrito, que lamentablemente los padres muchas veces acceden a comprar el perrito, o entrar un perrito porque son cachorritos. Ya después a los pocos meses ya no lo quieren, ¿viste? Como si ese perro nunca hubiera tendría la posibilidad o pensaran ellos que no iba a crecer. Así que ya ahí tenemos una. Y la otra que tenemos son lamentablemente la gente grande, la gente muy mayor, que nos pide adoptar animales, ¿viste? Y a veces dicen, no, vienen los hijos y dicen, no, para mi mamá que está sola en la casita, una compañía que le vendría bien. Bueno, mirá, tengo, por ejemplo, te digo porque nos está pasando actualmente, tengo esta perrita que tiene 10 años. No, pero es muy grande, quiero algo chiquito. Entonces vos le tenés que explicar que no, que algo chiquito vos no le podés dar, y le explicás por qué. Sí. Y a veces termina siendo un poco cruel, pero yo prefiero ser cruel y ser realista, porque mi rol es pensar en el animal. Entonces yo digo, bueno, a ver, yo te voy a explicar, si yo te doy un perro cachorrito, la señora tiene 80 años, te digo que esto es permanente, los hijos que le quieren llevar la compañía del papá o a la mamá, que ya son grandes y están solos en sus casas. Entonces, mira, yo te llevo un perro chiquitito, al perro chiquito te va a romper, va a correr, por ahí cuando va creciendo, viste, te salta el animal, te resulta que es recontra hiperactivo, te va a tirar al piso, porque después viene la otra etapa, que es que nosotros permanentemente recibimos, que vienen los hijos y dicen, ay no, mira, tengo este perro, pero mi mamá ya es grande, no lo puede tener porque la hace correr, la empuja, la tira, y tenemos miedo que se caiga, no lo queremos más al perro. Yo tengo que evitar esa situación. Entonces, vos le decís, no, entonces yo prefiero darte una perrita que ya es grande, que está tranquila, que ya vivió gran parte de su vida, que sea compañera, ¿sí? Yo no le puedo dar a tu mamá, con todo el respeto del mundo, no se lo dice, es un perrito para que vayas a criar, ¿sí? Entonces, y después nos queda lo otro, fallecen las personas grandes y viven los hijos. Ay, no, mira, mi mamá, me pasó este año muchísimos casos así, o porque fallecieran o porque terminaron en un geriátrico o en un asilo. Entonces vienen los hijos y te dicen, que es mucho más cruel todavía, no, mira, tuve que internar a mi mamá, ya no vuelve a la casa, tengo que vaciar la casa y la verdad que el perro ya no sé qué hacer, te vengo a traer si vos me lo podés recibir. No, pero a ver, esto es muy cruel lo que yo estoy diciendo, pero es lo que hace la gente. Y vos le tenés que explicar, se te van ofendidos, por supuesto, que de ninguna manera, porque ese perrito era parte de la familia de ese abuelo. Era parte de la familia. Y que ese perrito va a sufrir tanto, quizás la persona no sé si estará o no consciente, a la cual tuviste que internar o está en un geriátrico, quizás falleció, pero ese perrito también sufre la pérdida. Y seguramente el hijo o la hija o el nieto es la familia más cercana que tiene ese perrito. ¿Me entendés? Que también sufre la pérdida, el sacarlo de un lugar de tantos años. Entonces vos decís, a ver, así como te llevas el auto, el mueble, desvalijás la casa, porque es tan urgente, porque no, tenemos que venderla, ponerla en alquiler, siempre la parte económica por delante, ¿por qué no te llevas así como te llevas el mueble y el auto y las joyas? ¿No te llevas al perrito? No, pero yo tengo los míos. ¿Entendés lo que te digo? Es muy cruel. Entonces nosotros tenemos que evitar todo ese tipo de situaciones y directamente preferimos quedarnos con un perrito a que llegue a pasar por esa situación. Porque vos enseguida detectás cuando hay una unión familiar, cuando alguien realmente le da el valor de familia, de persona no humana a ese perrito, que lo incorpora a la familia, que no es como el pibe, el entretenimiento y también la compañía para el abuelo. ¿Entendés? Es un ratito. Y bueno, y después vemos qué hacemos. Nosotros se lo daríamos a la familia que diga, mira, si le pasa algo, quédate tranquilo que el perro viene conmigo. No, lo primero que se deshace no es el perro. Es cierto. Elba, lamentablemente se nos está acabando el tiempo y quiero hacerte dos preguntas. ¿En qué año empezaste con esta hermosa actividad y
¿Cómo fueron? 20 años justo en abril hizo. Ah, bueno, felicitaciones. Y en 20 años, 20. ¿cómo ves la actividad tuya? ¿Cada vez se complicó más? Sí, no, ya, yo, bueno, de hecho, imagínate que yo ya no tengo 30, ¿no? Tengo 20 años más. Entonces, también no solamente lo que se complica la actividad, sino también para uno mismo, que no tiene, por una cuestión obvia, la misma energía, la misma fuerza, y tiene en el cuerpo las secuelas de tantos años de esta actividad. Sí, uno va haciendo protección desde otra área. Yo por ahí más me dedico ahora a hacer legislación animal, trabajo en el derecho animal, en la defensa de los animales con un equipo de abogados, obvio que hacemos rescates dentro de la medida que podemos y que la situación económica nos permita, pero sí está mucho más complicado. También hay muchos más defensores de animales. Sí es verdad que la sociedad está muy pegada a lo sensible, a lo que le pasa a los animales. Yo siempre le digo a la gente, vos vas a ir y le vas a pegar al hombre de la esquina, vas a salir en el diario hoy. Vos le tocas a un perro hoy y salís a nivel nacional y mundial por meses. Sí. Y no te vas a olvidar nunca más que alguien le pegó. Y eso habla de la sensibilidad de la gente. Tenemos esas dos caras, así como yo te dije de temprano, que el humano termina siendo muy cruel, también en el momento de la balanza hay toda una cuestión muy sensible que está la sociedad y realmente se apega mucho a lo que le pasa a los animales. Y eso quiere decir que nos deja una cuetita de esperanza que por ahí, bueno, mi hija no, porque mi hija es recontra animalista, porque, bueno, lo mamó de chiquita. Pero hay toda una generación muy linda de defensores animales que están creciendo con un ímpetu, con una fuerza terrible, que ojalá que ellos puedan terminar de cambiar lo que uno no pudo hacer, ¿no? Uno intentó poner un grano de arena, mejorar algo, pero ojalá a ellos les toque algo mejor. Escúchame, Elba, y ahí va la última pregunta, y que siempre me interesa. En estos 20 años, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿O por tristeza o por risa? Algo que te haya impactado y no te olvides. Que yo no me olvide, a mí lo que más me marcó los 20 años es la crueldad del humano. El odio, eso me marcó mucho en mi carrera, la envidia, el celo, que bueno, que vos fuiste testigo, ¿no? De grandes campañas de difamaciones, que vos decís, ¿por qué si todos luchamos para lo mismo, no? Yo siempre digo, yo aporto hasta donde puedo y seguramente hay otros que harán algo mejor o algo distinto. Yo no creo que la gente que ame a los animales tenga capacidad de dañar, pero sí sé que el humano es muy dañino y me hizo mucho mal durante muchísimo tiempo la maldad, la crueldad de la gente basada en el odio, basada en la envidia, en los celos. Eso me marcó muchísimo y me hizo agarrar mucho más de los animales, ¿no? Pero bueno, son cosas que te van marcando en la vida. Eso es lo humano. Y en el tema animal, puntualmente, el caso que más me impactó y me dolió mucho fue el caso de una perrita que habían despellejado, de Luz. Luz, me acuerdo. Sí, terrible fue ese caso. En el centro de La Plata, ¿no? Unos chicos. Acá en la ciudad de Berisso. El 12 de agosto, fue justamente, me olvido más, fue un 12 de agosto del 2012. Qué horror llegar a eso, ¿no? Y para terminar, porque está hermoso, otro día charlamos más. ¿Qué consejos cortitos darías a una persona que está por adquirir un perrito o que ya tiene? Y el consejo que le puedo llegar a dar, que no mire a ese compañero de cuatro patas como una cosa, que piense, que siente, que piensa que sufre, que es un ser sintiente, que tiene derechos, que es súper fiel, que ya no se adoptan, no se incorporan más animalitos como parte de un adorno de una casa o como un objeto más. Se los tiene que integrar como parte de la familia. Claro. Bueno, ese es el único consejo. Si no lo hace, que lo deje, que siga su vida. Es cierto. Elba, muchísimas gracias, y el tema da para más. En cualquier momento volvemos a tener otra charlita. Gracias por todo. Dale, nos vemos Cris. En cualquier momento. Te mando un beso muy grande. Un beso y un abrazo. Gracias por todo. Cuídate mucho. Hasta pronto. Igualmente. Y en la otra cara les propongo una pequeña pausa. Escuchamos un tema musical y luego sí, continuamos con el programa de hoy.
solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se va la vida, mas la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugia en las manos de un simple trabajador. Ay, 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 que se va la vida y la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, A que venga el Señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. ay, 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 que se va la vida y la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente aquel que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, 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 que se va la vida y la cultura se queda aquí. Ay, 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 que se va la vida y la cultura se queda aquí. Ay, 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 que se va la vida y la cultura se queda aquí. Bueno, queridos oyentes, y ahora les propongo conocer las curiosidades que ocurrieron en el país y en el mundo en esta semana. Y comenzamos con un día como hoy, 5 de julio del 2022. Un barco llamado Mayflowers, un proyecto de IBM, cruza por primera vez el Atlántico sin tripulación, gobernado únicamente por inteligencia artificial. Y en el año 2013 alcanza el máximo de temperatura en la grave ola de calor que azotó a la India y Pakistán, en la que se superaron los 50 grados. Y en 1888, un singular terremoto azotó el Río de la Plata. Y vamos al día 6, pero del año 1870 se gradúa el primer ingeniero argentino llamado Luis Huergo. En el 2002 entra un meteorito en la atmósfera terrestre que explota sobre el mar Mediterráneo y puede verse desde varios países. En 1984 el ingeniero informático ruso Pajitnov crea el Tetris, uno de los juegos más famosos de la historia. En 1929 se ponen en venta los primeros alimentos congelados. ¿Dónde fue esto? En Estados Unidos. En 1752 un incendio se extiende sin control por Moscú, destruyendo la tercera parte de la ciudad y más de 18.000 hogares. Y día 7 de junio se celebra el Día del Periodista en homenaje a Mariano Moreno, fundación del primer diario La Gaceta de Buenos Aires, que fue el 7 de junio de 1810. Y un 7 de junio de 1975 sale a la venta la videograbadora Betamax de la empresa japonesa Sony. Y en 1929 la Ciudad del Vaticano en Roma, Italia, se convierte en Estado soberano. Día 8 de junio, pero de 1783,
entra en erupción el volcán Laki en Islandia, con una duración de 8 meses. Esto provocó la muerte de más del 20% de los habitantes de la isla. Y en los 2 siguientes años, las consecuencias medioambientales se cobraron la vida de más de 6 millones de personas en todo el mundo. Día 8 de junio de 1992 se celebra por primera vez el Día Mundial de los Océanos, coincidiendo con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro. En 1911 nace Edmundo Rivero, cantante de tango, que fallece en 1986. Y en 1975 la Unión Soviética lanza la sonda espacial Venera 9 para el estudio del planeta Venus, siendo la primera nave en enviar una fotografía de la superficie de otro planeta. Y un 9 de junio de 2023 encontraron con vida a los 4 niños que permanecieron perdidos en la selva de Colombia desde el 1 de mayo. Después de tener un accidente, la avioneta en que murió su madre y los que viajaban con ellos. Los niños de 13, 9, 4 y 1 año sobrevivieron milagrosamente durante 40 días contra todo pronóstico, lo que se ha dado en conocer como el milagro de la selva colombiana. El administrador apostólico de la Arquidiócesis de La Plata, Monseñor Alberto Bochatey, encabezó este sábado 1 de junio la fiesta de Corpus Christi en una iglesia catedral colmada de fieles de todas las comunidades, movimientos, grupos de scout, abanderados de los colegios, religiosos y religiosas que se congregaron para adorar a Jesús Eucaristía. Celebraron la misa los obispos auxiliares, Monseñor Jorge González y Monseñor Federico Westschunz, quienes además acompañaron la procesión desde la Basílica Sagrado Corazón de Jesús hacia la catedral y un grupo numeroso de sacerdotes. Y antes de la bendición final, el administrador apostólico compartió las siguientes palabras. Quisiera compartir con ustedes algo de lo que estamos viviendo como arquidiócesis a partir de la renuncia de Monseñor Gabriel Mestre como arzobispo. Junto a la sorpresa que nos ha causado, se abre un tiempo eclesial y teológico de esperanza y de oración por él, por nosotros como iglesia local y sobre todo por quien sea el próximo arzobispo que nos quiera dar el Santo Padre Francisco. Y continúa diciendo: en diálogo con Monseñor Gabriel, hemos acordado que él se quedará a vivir acá en La Plata, colaborando en algunas parroquias donde hay necesidad de atención pastoral, por lo menos hasta que venga el nuevo arzobispo. Monseñor Gabriel está muy bien y vive un tiempo con serenidad y madurez, profunda convicción de fe y de amor a la Iglesia y al Papa. Él ha decidido retirarse un poco y nos ha pedido no hacer despedidas ni saludos. Por ejemplo, a pesar de haberlo invitado expresamente, no ha querido estar hoy aquí presente para no ser causa de distracción del centro de la fiesta eucarística. Muchos nos han preguntado ¿qué podemos hacer? La respuesta es una y clara: rezar y renovarnos en la esperanza de Jesús, camino, verdad y vida, Hijo de Dios vivo, cabeza de la Iglesia. Porque la Iglesia Católica celebra en junio al Sagrado Corazón de Jesús. En la Iglesia Católica, el mes de junio está dedicado especialmente al Sagrado Corazón de Jesús para recordar el amor fiel e incondicional de Cristo por la humanidad. Además, se trata de una devoción querida por nuestro Señor y que hunde sus raíces en los orígenes del cristianismo. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús ha existido desde que los primeros cristianos meditaban sobre el costado y corazón abierto del Señor. Por otro lado, el 16 de junio de 1675, Jesús le pidió a una santa que alentara la devoción a su Sagrado Corazón. Ese día, el Hijo de Dios se le apareció en Francia a Santa Margarita de Alacoque,
religiosa francesa de la Orden de la Visitación de Santa María, y le mostró su corazón. Según señaló Santa Margarita, el corazón de Jesús estaba rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, y tenía una herida abierta de la que brotaba sangre de su interior. Además, salía una cruz. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio, de la mayor parte de los hombres recibo ingratitud, irreverencia y desprecio, le dijo Jesús a la santa. Es por eso que en este mes los católicos estamos llamados a demostrar con nuestras obras la devoción a su amoroso corazón, como una forma de corresponder al gran amor de Jesús, que murió por nuestra salvación y se quedó en la Eucaristía para enseñarnos el camino a la vida. Fue la noche que un terremoto y tsunami causó pánico en las costas de Buenos Aires y Montevideo. Debajo del río Color de León esconde la llamada falla del Río de la Plata, que recorre la zona central del ancho río homónimo y se interna en el río Uruguay, que marca la frontera entre Uruguay y Argentina. Y el 6 de junio de 1888, la falla otorgó una leve muestra de su existencia a los ríos platenses, con un sismo que causó un gran susto en la población de aquel entonces. El martes 5 de junio fue muy frío por demás. Esa noche todos se fueron a dormir sin mayores novedades, pero a las 00:20 del día miércoles 6 de junio se desató el caos en ambas orillas del Río de la Plata. Los porteños, los montevideanos y los habitantes de Colonia del Sacramento, lo primero que oyeron fueron las campanas de la iglesia sonando a deshora, y de manera suave, y a los pocos segundos un sacudón los hizo saltar de sus camas, literalmente. Pero no comprendían aún lo que estaba ocurriendo. El piso se movía fuertemente. Un ruido sordo que provenía del subsuelo ensordecía a las personas. Era un terremoto. El temblor se produjo a unos 30 kilómetros de profundidad del lecho del río, con epicentro entre las ciudades de Colonia y Buenos Aires, con una magnitud de grado 5,5 de Richter y una duración de entre 45 y 58 segundos. Hubo réplicas de 3.12, que fue la más fuerte y larga, la de 5,10, pero esta vez el epicentro se ubicó a 15 kilómetros al sur de Colonia y 41 kilómetros al este de Buenos Aires. Con lo opuesto, los vecinos salieron a los patios y a la calle. Había muy poco alumbrado público en las ciudades, pero el sismo vino con otro regalito, un tsunami, el primero registrado en el Río de la Plata. Esto fue relatado por el diario de Colonia, que expresó: el vapor Saturno, que venía de la capital vecina hacia Buenos Aires, navegaba tranquilo por el centro del canal con más de 20 pies de agua cuando de pronto se detuvo como si tocara el fondo. El capitán hizo echar la sonda, pero se encontró con que el barco, movido por una fuerza oculta, zarpaba por sí mismo de la varadura y seguía su camino. Desde Montevideo, que también sintió el sacudón, corresponsales del diario El Municipio de Rosario, Santa Fe, telegrafiaron lo siguiente: anoche a las 12:20, siéntose en esta ciudad un fuerte temblor. Durante la fría madrugada, numerosos grupos vagabundeaban por las calles, temiendo se produjese nuevamente el fenómeno. Hubo un primer pulso no tan fuerte, luego un reposo y posteriormente un segundo y ya fuerte pulso que duró 58 segundos. El único registro de caída de mampostería que se tiene ocurrió en el templo Nuestra Señora de la Piedad, ubicado en las actuales Paraná y Bartolomé Mitre. El movimiento hizo que varios muros en construcción de dicho templo cayeran al piso. También sucedió una leve inclinación del campanario, que luego fue subsanada. El diario uruguayo La Tribuna Popular publicó lo siguiente: el maderamen de las casas crujía fuertemente, las lámparas se bamboleaban, los muebles se movían y los cuadros se caían de las paredes. Se rompieron objetos de cristalería y se pudo ver porcelana saltando de los aparadores. Los habitantes han permanecido en vela
parte de la noche, azorados a causa de un fortísimo temblor en la tierra. Pero este no fue el primer sismo en la Cuenca del Plata. El anterior se había producido el 9 de agosto de 1848, a las 18 horas y 35 minutos, con una duración aproximada de 5 segundos. Los testimonios hablan de que mucha gente que estaba en la playa de Paso Carrasco notó que las aguas se retiraban y luego llegaba una masa de agua mayor a la común, pero por suerte no produjo ninguna clase de daños. Y en esta orilla del río más ancho del mundo también tuvimos nosotros nuestros episodios que todos recordamos. El 9 de agosto del 2016 ocurrió un evento de 3.9 grados en la escuela de Richter, que fue sentido en la zona de Guamini, y también se produjo otro el 7 de noviembre del 2016 de magnitud 4. El 30 de noviembre del 2018 a las 10:27 de la mañana hubo un tercero, con epicentro a 32 kilómetros al sur de la ciudad y a 25 kilómetros de profundidad, y la magnitud fue de 3,8 en la escala de Richter. Se sintió con fuerza en La Plata y la zona sur del conurbano, que también repercutió en la ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. En noviembre del 2016, la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay publicó un documento donde señala: el riesgo sísmico en la Cuenca del Plata no es nulo, como lo prueban registros históricos de sismos con intensidades bajas a moderadas. Merece destacar el sismo ocurrido, como ya veíamos, en 1888, que afectó a ambas costas del Río de la Plata. Produjo daños de cierta significación y hasta un tsunami en las aguas del Río de la Plata, que les contaba hace un ratito. En esa época la población era escasa. La repetición de un sismo de estas características hoy día podía producir daños materiales y humanos de gran envergadura si se considera el aumento exponencial de la población de ambas riberas, el enorme y variado cuadro de infraestructura y la falta de concientización pública. No obstante, la sismicidad de la Cuenca del Plata es virtualmente desconocida, en buena parte debido a la carencia de observatorios sismológicos en Uruguay. Este desconocimiento implica que no puede evaluarse con precisión el riesgo de un sismo real de la región, así como la localización, extensión y actividad de las potenciales fallas activas. La instalación de la actual red de observatorios sismológicos en nuestra ciudad permitirá comenzar a subsanar este déficit. Y continuamos escuchando más curiosidades que ocurrieron en el país y en el mundo durante esta semana. Aquí está. Un 10 de junio de 1829 designaron al primer gobernador argentino en las Islas Malvinas. Fue hasta el año 1886. Y un 10 de junio de 1829 en La Plata, varias personas son asesinadas en la puerta de la parroquia de San Ponciano. Esto fue durante las primeras elecciones municipales de la ciudad. En 1977 la empresa Apple Computer presenta el computador Apple II en Estados Unidos. En 1935 se funda la Asociación Alcohólicos Anónimos. Y en 1907 los hermanos Lumière presentan la fotografía a color. Gracias a su invento, el cinematógrafo, fueron presentados en una revista en París. Día 11 de junio, pero de 1580, Juan de Garay funda la ciudad de Trinidad, hoy Buenos Aires. Antes había sido fundada en 1536, pero fue destruida por los querandíes. Y un 11 también de junio, pero de 1935, el ingeniero inventor Edwin Armstrong presenta por primera vez su radio FM. Esto fue en una reunión del Instituto de Ingenieros en la ciudad de Nueva York.
Y una de las curiosidades que me llamó la atención es de Nuestra Señora de Cranganore en la India. Ahí les cuento la historia. En las Indias Orientales se encuentra el santuario de Nuestra Señora de Cranganore, el cual, según se afirma, fue construido por uno de los 3 reyes magos que visitaron al Niño Divino y a su Santísima Madre. India ha sido uno de los países que han tenido el privilegio de recibir la luz de la fe en los albores del cristianismo. La historia relata que Santo Tomás Apóstol llegó a la India en Cranganore en el 52 después de Cristo. Kerala, como también es conocido el lugar, se corta por las sierras del resto de la India y ha profesado firmemente a la fe, a pesar de la oscuridad del resto del continente. La profunda espiritualidad de los católicos se evidencia en su gran amor por la Madre de Dios, Nuestra Señora de Cranganore. Se cree que cuando Santo Tomás llegó, trajo consigo una imagen de la Virgen pintada por San Lucas, la cual se perdió después del martirio de Santo Tomás, pero más tarde se la descubrió en una cueva en Litmount, Madras, cerca de la escena de su muerte. En 1498, cuando los portugueses llegaron a Cranganore, se sorprendieron al encontrar tantas iglesias dedicadas a la Virgen María. San Francisco Javier se encontró el pueblo muy fuerte en la fe, dedicado a María. Esta devoción echó raíces y floreció con tanta fuerza en Kerala por la posición de la madre en la familia hindú. En Cranganore, la madre lo es todo en la familia. Depender de ella es una tendencia profundamente arraigada, mucho más que el padre. La madre es el sostén de la familia, y esta costumbre ha contribuido a dar a la devoción mariana una fácil acogida y crecimiento rápido. Y recordamos que el próximo 10 de junio es el día de Nuestra Señora de Cranganore. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser. Y así finaliza un nuevo programa de La Otra Cara. En la operación técnica, como siempre, me acompaña mi 50%, Mariano de Seco. Y quien les habla, Cristina Sada, les dice que los espera en una nueva emisión el próximo miércoles a partir de las 16 y el día sábado a partir de las 23 por Radio AM Rocha. Hasta ese entonces, y muchas gracias. Para después, perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe, para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer, para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer, para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer.